están? El día de hoy quería continuar con estas historias de posgrado y en esta ocasión quería hablarles sobre el posgrado de psiquiatría. Los pongo un poquito en contexto. Hice posgrado de medicina interna en el Hospital Vargas de Caracas, ya ustedes lo escucharon en el video anterior. Y luego, justo después de terminar, de hecho, como unas 2 semanas antes de terminar, tomé la decisión de hacer psiquiatría. Ustedes también se pueden preguntar por qué tan tardío, por qué 2 semanas antes de terminar el posgrado. Y eso lo explico un poco en el video anterior, ya que un poco de tortura psicológica y yo ni siquiera sabía si podía terminar o no en la fecha pautada. Así que lo decidí bastante tarde, tuve mucha ayuda. Se lo dije a una de las adjuntas de servicios, a una de las especialistas del servicio de psiquiatría de mi hospital. Ella habló con el director del hospital. El director del hospital habló al ministerio para que crearan una partida para mí, porque en psiquiatría solamente se pautaba tener 2 residentes por año. Todo lo contrario a medicina interna, que necesitabas mínimo 4 por clínica, o sea 12 al año. Aquí solamente ingresaban 2. Y maravillosamente habían ingresado esas 2. Y lo digo así porque realmente los posgrados médicos han sufrido una baja en las demandas por múltiples razones. Cuando yo presenté, casi nadie presentó, y mucho menos para psiquiatría. Pero en ese año en particular tuvimos suerte y ya habían 2 chicas que habían no solamente presentado para psiquiatría, sino que habían pedido estar en la sede del Hospital Vargas. Yo no sabía nada de esto, les estoy diciendo que esto creo que fue cuando me enteré de que me iba a graduar. Ese día me encontré con la adjunta en el pasillo y le dije: doctora, quiero hacer psiquiatría, ¿todavía hay tiempo? Y ella me dijo: claro que sí, siempre va a haber tiempo. Déjame hablar, tal, pásame mi teléfono. Y lo hizo. Jefe de servicio, director del hospital. Y bueno, el resto, historia. Ok, me llamaron mucho la atención muchas cosas del posgrado de psiquiatría. Y justamente eso es lo que les quiero reflejar con esto. Como siempre, solamente puedo hablar acerca de mi particular experiencia en este posgrado, en este momento del tiempo, y lo más importante, habiendo egresado justamente unos días antes de otro posgrado del mismo hospital. Yo creo que eso es lo que hace el contraste, lo que hace interesante la comparación. Primero, los posgrados suelen empezar el 1 de enero, y dependiendo de qué rama sea la tuya, tienes que estar a diferente horario. Por ejemplo, si estás, qué sé yo, en el Prescarreño, en traumatología, que tuve una persona muy cercana en mi vida haciendo eso, tenías que estar el primer día a las 3 de la mañana y bueno, casi todos los días sucesivos a las 3 de la mañana. En medicina te pedían estar a las 7 o por lo menos unos minutos antes de las 7. No, realmente no te exigían estar allí antes de. Y en psiquiatría te decían que más o menos a las 7 u 8, esos primeros días. La cosa más rara es que el primer día no era el 1 de enero, el primer día fue aproximadamente el 15. Entonces me dicen el 15 a las 8, yo tengo días libres. Ok, antes de empezar. Wow. Cuando llego, el recibimiento es: ay, qué bueno, qué emoción, qué felicidad. Los que eran residentes que ya yo conocía por estar en medicina fueron muy cariñosos, muy abiertos y calurosos. Pero no solamente fue conmigo, también con las otras 2 chicas que no venían de otro posgrado, sino que venían con el camino regular de su prueba. Los primeros días no nos dejaron manejar emergencias, cosa que es también muy llamativa, porque en medicina interna desde el primer día te dicen: estas son tus 8 o 10 camas para llevar, y además cada 6 días tienes tu guardia y te lanzan al triaje desde el día 1, así: vaya para el triaje. Ya el R2 no se va a encargar del triaje, el pobre R2 dice: aleluya, pero uno como R1 está así como aterrorizado, porque se supone que tienes que saber manejar cosas que si supieras manejar no estarías ahí como R1, ¿sabes? Pero bueno, no importa, pasa. No importa es porque este no es un video de crítica, esto es un video de experiencia, pero cuando haga una de crítica, ok. Entonces, creo que fue el primer mes,
el primer mes no hicimos triaje, porque ellos decían que no estábamos listos, porque en la carrera realmente veíamos muy poco de psiquiatría, y es verdad. Manejar un triaje de psiquiatría tiene no solamente la parte de conocimiento, sino incluso la parte de experiencia, de saber extraer la información en un contexto distinto a lo que es un paciente convencional en medicina. Tenemos pacientes con problemas mentales, con problemas psiquiátricos, que muchas veces dan la información incorrecta, incompleta, o la interpretación que ellos dan es distinto. Y obviamente nosotros de tratamientos psiquiátricos sabíamos muy poco, por lo mismo. En la carrera lo es bastante, yo diría que como que menos de un 5% de la carrera se dedica a ese tipo de cosas, y realmente estás allí en un terreno que desconoces. Ellos comienzan con los cimientos. De hecho, nosotros lo solicitamos porque los residentes más grandes nos dijeron que era una buena idea que nos dieran una clase de emergencias en psiquiatría y cómo actuar, porque íbamos a comenzar a hacer guardias pronto y no queríamos cometer errores en una cosa tan seria. Pues sí, ese primer mes nos entrenaron, nos dieron esas clases. Realmente los residentes mayores hicieron muy buen trabajo en darnos guías, hacernos lo que llamamos en Venezuela chuletas, o sea, un papelito chiquito que contiene los tratamientos más importantes para cada cosa y sus dosis, porque eso es muy delicado también. Y bueno, se dedicaron a nosotros a darnos clases 2-3 veces por semana fijo. Veíamos psiquiatría infantil, veíamos la parte de enfermedades psiquiátricas como tal, lo hacíamos por el DSM, que en ese momento era 4. También de eso puedo hablar, de cómo fue el shock cambiando del DSM-4 al DSM-5, porque sí hubo un poquito de problemas. Perdón. Y realmente el trato, los horarios, todo era diferente. El horario era más o menos de 7 a 3 de la tarde. Tenías pacientes en hospitalización, tenías pacientes en consulta externa, tenías pacientes en emergencia. O sea, tenías esa ventaja de verlo todo. Nuestro servicio era un servicio pequeño en un hospital general. Eso hace la distinción sobre el tipo de pacientes que nosotros podíamos ver, por capacidad física y por capacidad de con cuántas especialidades contábamos. Por ejemplo, en mi hospital, en el Hospital Vargas, lo que en algún momento para mí fue una bendición, una alegría, ahora lo veo con más madurez como un problema. Y es que nuestra experiencia con pacientes embarazadas es muy limitada, porque no teníamos y no tenemos, y espero que algún día tengamos, pero no había obstetricia. Entonces las pacientes embarazadas tenían que ser derivadas a un lugar con obstetricia. Eso perjudicó nuestro aprendizaje en medicina interna, porque nuestros conocimientos de patología médica del embarazo se veían limitados a congresos, lecturas y hasta allí, pero no a la experiencia del día a día, que es lo que más te deja. Y por otra parte, tenemos la limitación de no tener pacientes ya en el área de psiquiatría. Nosotros no podíamos recibir pacientes con adicciones, o por lo menos un paciente con mucho toque por la adicción, sino algo muy, muy leve, muy manejable, una ludopatía. Ese tipo de cosas era lo que nosotros llegábamos a ver. No teníamos embarazadas nuevamente. Por ser un hospital general, por ser un hospital de adultos, aunque tenemos un pequeño servicio de pediatría, no aceptábamos personas menores de 15 o 16 años, y sin embargo cuando aceptábamos adolescentes tenía que ser decidido en una reunión de servicio, considerando el caso individualmente. Otra cosa que nos falló un poquito es que no teníamos pacientes realmente, ¿cómo decirlo?, considerablemente agresivos, que pudieran ser riesgosos en su manejo tanto para nosotros como para otros pacientes, precisamente porque nuestro lugar era pequeño, lejano a lo que es el resto del hospital. O sea que si se nos presentaba alguna emergencia, para llegar a un sitio donde nos pudieran ayudar pasaban los minutos, y siempre estuvimos bajo llave. Entonces el estar en esos lugares poco accesibles y el tipo de personal que teníamos, que casi mayoritariamente eran residentes mujeres, se hacían restricciones. Y bueno,
esas restricciones también pesan porque a pesar de que hicimos una pasantía en un hospital especializado en adicciones y realmente si aprendíamos, si revisábamos literatura, discutíamos, etcétera, no es lo mismo el manejo cotidiano. Uno realmente aprende mucho más, por lo menos en medicina, realmente no sé si en otras cosas, quizás sí, en la vida en general sí, aprendes más con la práctica, porque tener la teoría es una cosa, pero cuando vas a aplicarla es distinto. Tuvimos mucha suerte porque también nos dieron la posibilidad de hacer pasantías, por ejemplo, en neuroimágenes. La pasantía típica es la de neurología. Yo tuve el honor de ir a neurología en pregrado y luego en posgrado. Y más o menos el trato es el mismo. Vas, haces un poquito de historias de primera, discutes casos, participas de las actividades académicas de ellos. Nada más allá, pero sí es productivo porque estamos trabajando con el mismo sistema, con el mismo órgano, aunque el enfoque es bastante distinto. Ok, les estaba diciendo en un principio, lunes a viernes, más o menos de 7 a 3. Solamente teníamos 2 clases en la tarde, por lo menos en el primer año. Luego con las pasantías sí teníamos alguna que otra cosa en la tarde, en los años siguientes. Y lo que teníamos era guardias. En medicina las guardias son cada 6 días. Aquí las guardias eran dependiendo de cuántos residentes tenías. En un principio habían 3 residentes mayores y 3 residentes de primer año, o sea que las teníamos cada 6 días. Luego estas 2 residentes se gradúan y comenzamos a tenerlas cada 4. En las vacaciones que tomábamos a partir de julio de cada año se planificaban con tiempo, eran 3 semanas más o menos. Obviamente si alguien se iba, las guardias tenían que ser cada 2 días. Eso era un poquito pesado. Y sin embargo, el flujo de pacientes y la cantidad de cosas que ocurren en psiquiatría es mucho menos que en medicina, aunque en psiquiatría tranquilamente puedes pasar una noche tratando de calmar a un paciente y no dormir nada, por ejemplo. Nuestro hospital no se caracterizaba tampoco por recibir grandes cantidades de emergencias psiquiátricas. Sí recibíamos, por supuesto, pero no era una cosa así como 2 o 3 a la vez, todos los días. O sea que podías pasar guardias tranquilas en las que simplemente te dedicabas a revisar los casos que tenías dentro de hospitalización, estudiar, hacer alguna otra cosa que tuvieras y una que otra vez te llamaban de emergencia y muchas veces dentro de lo que teníamos que hacer venía la parte de orientación y educación de nuestros compañeros de otras especialidades. Y eso, bueno, es otro tema, pero realmente cuando uno es médico general y luego médico especialista en otra especialidad diferente a la psiquiatría, uno desconoce bastante lo que es el trabajo del psiquiatra. Y parte de lo que nosotros debemos hacer es identificar si el problema tiene que ver realmente con el paciente, si es el colega que no lo sabe manejar o desconoce que ese manejo le corresponde a él, y realmente ver también si es el sistema, porque muchas veces el sistema de salud o el sistema de nuestros hospitales es el que hace que se hagan más frecuentes las interconsultas. Teníamos todos los miércoles revisión de ficha, los miércoles o los jueves, ya no me acuerdo, pero revisábamos fichas, que es lo que llamábamos nosotros ficha. Un artículo científico, evidentemente nosotros, esto es muy importante y es de las primeras cosas que no dije, la inclinación de nuestro posgrado, la tendencia, nuestra rama de estudio. Muchos posgrados son psicoanalíticos, son más enfocados en la parte de psicoterapia, otros se van más hacia X rama, junguianos, etc. Nosotros realmente nos caracterizábamos, y esto era una cosa real, en ser biologicistas. ¿Y por qué quiero hacer énfasis? Porque para mí fue una de las cosas que más me ayudó, lo que más me ayudó a adaptarme a esto. Realmente si hubiera pasado del pensamiento científico, medicina medicina basada en la evidencia, revisión de fichas,
revisión de bibliografía, discusión de plan de trabajo y etcétera, etcétera, como esa forma de pensar típica del médico internista, paso a paso, ordenado mentalmente, y etcétera, se hubiese pasado a teorías más psicológicas, por decirles de alguna manera, pues para que se distingan. Yo creo que habría sido un cambio muy terrible para mí y me habría costado adaptarme mucho. Afortunadamente, en este posgrado crean mucho la parte biológica y en la medicina basada en la evidencia. Entonces, todas las semanas discutíamos 1 o 2 artículos sobre esto. Siempre, siempre sobre estadísticas, siempre sobre metaanálisis, siempre con los niveles de evidencia por delante, siempre con los protocolos que han sido aprobados, siempre de esta manera. Y eso es una tranquilidad y una bendición. Además de que manejábamos la parte farmacológica de manera farmacológica, sabiendo bien con qué receptor estamos trabajando, qué molécula es, en qué sistema funciona, y eso de nuevo fue maravilloso para mí porque pude hacer conexión con lo que yo venía aprendiendo, que era la medicina. No estoy de ninguna manera ni criticando ni diciendo nada en contra de los otros posgrados, porque no está en mí decirlo, no lo hice allá, en otras partes, en otras sedes, y cada sede, eso es muy importante, cada sede tiene su tendencia, tiene su fuerte, y si algo pudiera sugerir yo es que todas las sedes pudieran disfrutar un poco de lo que las otras tienen que ofrecer. Por ejemplo, nosotros nos dieron clases de psicoanálisis en segundo año y fue bastante interesante porque hasta ese momento no lo habíamos visto. Pero yo no puedo comparar la profundidad a la que yo vi el psicoanálisis con la profundidad en que lo ven los estudiantes y los residentes del hospital universitario, por ejemplo, que ese es su fuerte. No, de nuevo, no digo que ellos no sepan de farmacología ni nada de eso, pero ellos realmente saben de psicoanálisis. Entonces, de pronto nosotros tuvimos un poquito de cada cosa, pero sobre todo la parte biológica, y ahí hubo un desbalance. Entonces sería aconsejable poder conocer más y mejor de el gran mundo de la psiquiatría. Incluso todavía, porque nuestro oficio nunca termina y la curiosidad tampoco. Uno continúa estudiando, uno continúa leyendo y uno continúa aprendiendo. Y bueno, tienes suficiente vida para seguir aprendiendo, aunque nunca va a ser igual a esos 3 años intensivos de aprendizaje. De nuevo, el trato humano, la forma de comportarse en psiquiatría era muchísimo más cercana al residente, como quien dice, una política de puertas abiertas realmente, y fuimos, mis compañeras y yo, absolutamente afortunadas porque tuvimos unos grandes maestros y que sabemos que se dedicaron a nuestra educación. Lo que ha pasado luego de eso, cómo se encuentra actualmente tanto el hospital como el posgrado, yo ahora ni siquiera podría opinar porque tengo unos 2 años alejada de eso, pero sé que no ha sido fácil, que no ha sido sencillo, y realmente es admirable que la gente continúe concursando y haciendo las cosas como deben ser. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Si tienen dudas, me hacen llegar las dudas. Siempre estaré feliz por haber hecho medicina interna y psiquiatría. Medicina interna fue muy agotadora. Me agotó física y espiritualmente, y luego psiquiatría me comenzó a sanar. Yo necesitaba dormir, necesitaba reposar, necesitaba un trato diferente, y allí lo encontré. O sea que después de todo, analizándolo, fue la mejor decisión y nunca me arrepentiré. Espero que les guste, ya saben, cualquier cosa me avisan. Seguiremos haciendo nuevos videos.